Bienvenidos nuevamente a Biomed Talks. Es un espacio de entrevistas y conversaciones de apasionados de la biomédica y sus ramas multidisciplinarias. El objetivo es profundizar en la complejidad de las ramas multidisciplinarias de la biomédica de manera más práctica. Esta ocasión tenemos de invitado al maestro Ricardo Gómez, que es maestro en desarrollo y dirección de la innovación, ingeniero biomédico, licenciado en filosofía y design thinker certificado, actualmente estudiante de maestría y doctorado en bioética, experto en innovación y desarrollo tecnológico en la industria de dispositivos médicos desde una perspectiva de bioética, con amplia trayectoria profesional en la dirección de proyectos y la gestión de agrupaciones empresariales. Actualmente es director del clúster de ingeniería biomédica de Jalisco, agrupación empresarial que impulsa la competitividad en la industria de dispositivos médicos, desde donde dirige el Centro de Innovación Industrial para el Desarrollo de Dispositivos Médicos. Además, es miembro del Comité Nacional de Innovación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, SOMIB, del cual ha sido presidente. Finalmente, ha formado parte de diversos comités evaluadores de proyectos de desarrollo e innovación, tanto a nivel estatal como nacional, y ha sido ponente en múltiples congresos y conferencias. Como podrán ver y escuchar, pues tendremos aquí a un digno representante de la biomédica, apasionado también. Sí. Bienvenido, Ricardo, a esta conversación y entrevista. Muchas gracias, Abel, por la introducción, por la invitación también. Es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo que he aprendido, recorrido profesionalmente desde la ingeniería biomédica, que como bien comentas me apasiona. Excelente, pues este espacio creo que es perfecto para hablar un poco de lo que es tu perfil, de lo que te apasiona y de lo que se está, de actualmente en lo que estás participando profesionalmente. Y pues como todos, ¿no? Siempre inicio con esta pregunta, ¿por qué estudiaste ingeniería biomédica? Bueno, en mi caso, siempre me ha gustado, desde que era muy niño, siempre me gustó mucho la tecnología. Me fascinó cómo la ciencia, a través de la tecnología, ha ido cambiando nuestras vidas. De niño me tocó ver pues la transición, suena un poco bobo y desconectado de biomédica, pero para mí fue trascendente, el cambio de VHS a DVD, a Blu-ray, y en las computadoras, el internet por teléfono, luego internet por el cable coaxial o fibra óptica, los teléfonos celulares también cuando surgieron, que antes había los famosos beepers, luego Blackberries, luego ya hubo el iPhone o teléfonos con touch. Y así sucesivamente. A mí siempre me ha impresionado mucho la capacidad del ser humano y específicamente en el ámbito tecnológico. Entonces, cuando llegó mi momento de decidir una carrera a la cual dedicar mi vida y estudiar, pues tanto formativamente como profesionalmente, yo estaba seguro que tenía que ser una carrera tecnológica, una ingeniería, en la cual pudiera yo emplear esta tecnología para transformar la vida de las personas. En ese sentido, tuve varias opciones en mi perspectiva, había varias opciones a decidir, entre las que figuraba ingeniería biomédica, también ingeniería en computación, electrónica, había varias opciones. Al final del día me decidí sobre biomédica porque creo que la tecnología tiene que siempre ir encaminada al bien de las personas, a mejorar nuestra calidad de vida, y creo que uno de los enfoques más nobles de la tecnología, y no digo que los otros no tengan algo de noble, en mi parecer fue la biomédica. Me gustó mucho cómo la biomédica enfoca, o sea, tal cual se dedica a hacer tecnología o a aplicar la tecnología y la ciencia a favor de la vida de las personas. Y pues fue uno de los enfoques o sea, una de las razones por las que me decidí. Además de que siempre me han gustado los retos y desde el principio la vi como una carrera compleja. Compleja porque integra conocimientos de electrónica, programación, medicina, física, química. Y al final del día también algo que me gustó mucho de biomédica es que es tan amplia que literal te permite que tú puedas orientarte a lo que quieras.
literalmente. O sea, puede ser ingeniero biomédico experto en biomateriales, enfocándote a la química, ingeniero biomédico enfocado a programación, haciendo diferentes softwares, o hay muchos biomédicos que conozco que se dedican al 100% a programar, o a electrónica, o a servicio al cliente, a venta, a mantenimiento, a calidad, con las normas oficiales mexicanas o algún ISO. Total, era muy amplio la perspectiva, lo cual me permitió, pues de entrada, en cuanto entré a la carrera, no encasillarme, sino conocer toda esta amplia variedad de opciones que uno como biomédico tiene, e ir definiendo mi propio perfil. Oh, pues fue una manera interesante de ingresar a la biomédica. Y durante todo este recorrido que viste o que experimentaste en la biomédica, ¿cuál fue tu experiencia con la carrera? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cuál fue, si todo esto que tú visualizabas desde un inicio durante la carrera fue lo que en realidad tú pensabas, o fue cambiando durante la carrera? Creo que me informé bien antes de entrar a la carrera, y no quiero decir que no me sorprendió, pero al final del día sí fue lo que me esperaba, mucho más de lo que me esperaba, porque pues al final del día uno no conoce toda la amplia, la amplitud del conocimiento que se tiene en biomédica, y me sorprendió para bien, era lo que esperaba y mucho más. Y yo creo que a lo largo de mi formación en la carrera, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI. Creo que uno de los principales aspectos que destaco de la carrera, de la formación, que puede ser, es un arma de doble filo, tanto positivo como negativo, es que es una carrera, como mencioné, un poco compleja, que te hace ver demasiados conocimientos. O sea, tuvimos clases en las que vimos cosas de química, cosas de medicina, sobre los músculos, sobre las células, o sea, es muy amplio el conocimiento. Entonces, eso por un lado es positivo, porque te permite, a los biomédicos con esa formación nos permite poder ver más allá de lo que otras carreras, otras licenciaturas que se encasillan en su especialidad no pueden ver, no pueden integrar. Pero al mismo tiempo nos pone en desventaja justo contra ellos que se han especializado. Te pongo el ejemplo, o sea, en un ingeniero biomédico, bajo el programa académico el cual yo me formé, sabe de programación, pero un ingeniero en programación o un ingeniero en computación sabe mejor que tú. Sabemos electrónica, pero un ingeniero en electrónica sabe mejor que tú. Sabemos sobre química, pero un químico sabe mejor. Sabemos un poco sobre biotecnología celular, pero un biotecnólogo sabe muchísimo mejor que tú. Y así sucesivamente, o sea, un médico, un físico, sabemos de todo, pero uno sabe mejor que nosotros. Entonces, por un lado, eso nos pone en cierta desventaja contra ellos, pero por otro lado, la ventaja que nos da es que el biomédico es el único capaz de integrar justo todos esos conocimientos. O sea, el físico será un experto en física, pero no sabe programación, no sabe electrónica o no sabe medicina. Entonces no puede integrar lo que conoció de física para aplicarlo en la medicina combinando con algo de programación. O al revés, me tocó ver muchos compañeros, porque compartíamos algunas materias con ingenieros o estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica o de computación. Entonces me tocó ver algunos ingenieros en computación muy buenos en programación, pero a la hora de hacer algunos proyectos no tenían idea de cómo aplicar eso al ámbito justo biomédico, al ámbito médico, o a un ámbito que el biomédico sí podía, porque teníamos conocimientos pues de cómo funciona el cuerpo humano, de aspectos normativos y de calidad, aspectos químicos, aspectos físicos. Entonces eso yo creo que, o sea, por un lado es desventaja si lo comparas uno contra uno, pero al final del día en la vida práctica creo que es una ventaja para el biomédico que lo sabe aplicar, que sabe qué conocimientos tiene, qué conocimientos no tiene, pero dónde están y quién sí lo sabe. Entonces sabe integrar. Yo veo al ingeniero biomédico como un líder. Para mí todo ingeniero biomédico tiene el perfil de ser un líder y un integrador. Y esa fue mi experiencia formativa en CUSEI. Por mi misma trayectoria profesional me ha tocado formar parte de comités consultivos o evaluadores de carrera, de planes de estudio de diferentes universidades. Actualmente formo parte del comité consultivo del TEC de Monterrey, también en la carrera de ingeniería biomédica. Apoyé en el de CUSEI y he estado también en contacto con la UAG o con otras universidades, y me ha tocado ver que si bien cada carrera de cada universidad biomédica tiene un perfil un poco más hacia electrónica, un poco más hacia biotecnología, al final del día todos compartimos esa interdisciplinariedad
y de multiplicidad de conocimientos que podemos integrar. O sea, yo creo que independientemente de la universidad que sea, cualquier biomédico tiene esa capacidad integradora. Actualmente contamos con unos practicantes de Chiapas y una empleada de Chiapas, y la empleada egresada de biomédica también de la Universidad Politécnica de Chiapas. Y si bien distante de Guadalajara, pero nuevamente se repite el mismo patrón. O sea, un perfil de alguien con conocimientos de diferentes perfiles o áreas de la biomédica y capaz de integrarlos, muy capaces. Entonces, esa es mi experiencia en el ámbito formativo. Sí, como tal, tiende a ser es una carrera multidisciplinaria, quisiera llamarlo yo una ciencia multidisciplinaria, y funciona como un puente entre diferentes disciplinas. Y desde mi experiencia es este puente entre la tecnología y el cuerpo humano, pero puede integrar no solamente eso, sino puede integrar otras disciplinas entre sí, y lo hace pues muy interesante, ¿no? Creo que comparto la misma experiencia, y algo que me llamó mucho la atención dentro de tu experiencia, de tu perfil, en lo que mencionábamos acerca de tu biografía profesional, es la bioética, porque creo que son muy pocos los biomédicos que en realidad se inclinan a la bioética o les interesa, ¿no? Porque ciertamente muchos se inclinan hacia la parte económica, ¿no? Donde puedo yo recuperar pues mi inversión en mis estudios, ¿no? Y la bioética quizás no se aprecia tanto como un campo, la verdad, te lo voy a decir, es la primera vez que veo que un ingeniero biomédico se inclina hacia la bioética como tal, y me despertó curiosidad. ¿Tú por qué te inclinaste hacia la bioética? Una pregunta compleja la respuesta. Tiene varios elementos. O sea, hay varios elementos en mi vida que orillaron a que me dirigiera hacia la parte bioética. En primer lugar, mi formación filosófica. Cuando leíste mi trayectoria formativa, se menciona, soy egresado de la UNIVA, licenciatura en filosofía, y a mí me gusta mucho la filosofía. Me gusta más la biomédica, pero la filosofía no deja de apasionarme y de gustarme mucho. Y justo un elemento que la filosofía me ha dado es siempre el preguntarme más allá de las cosas. Creo que a mi parecer la filosofía y la biomédica en mi persona se han complementado bastante, porque por un lado la ingeniería biomédica me da la capacidad de hacer, pues al final es una ingeniería, o sea, para hacer, para aplicar el ingenio en la creación de tecnología o de desarrollo, en la innovación. Pero en mi parecer la ingeniería biomédica a mí se me hacía un poco limitada en el aspecto de que si yo no tuviera la filosofía, solo me hubiera quedado un poco en la parte técnica, es decir, saber qué cable A va en punto B, saber dónde se conectan las cosas, cómo se hace, y ya sin entender un poquito el más allá. Y la filosofía lo que me permitió es preguntarme, ok, entiendo que hasta, no sé, en electrónica, que este conector va aquí, entiendo cómo funciona o cuál es la fórmula matemática correcta para sacar el valor de la resistencia o lo que sea. Pero la filosofía me hacía preguntarme, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué esa fórmula? ¿Por qué no otra? ¿Cuál es el principio detrás de eso? Y eso me llevó a irme preguntando siempre el por qué. Y ya posteriormente en mi trayectoria profesional, cuando empecé a dedicarme a esto de la industria con el clúster, justo la filosofía era que me hacía preguntarme el por qué. O sea, una empresa vendía, me decían ahora con la pandemia, una empresa vendió tantos cubrebocas en tal precio, fue un negociazo. Y la filosofía me hacía preguntarme, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ese precio era el correcto? O ventiladores que se acabaron o que fabricaron uno muy rápido, etcétera, pues diferentes situaciones. La filosofía era la que me hacía preguntarme qué había de fondo en esas situaciones, en esos movimientos económicos, en esas decisiones políticas, empresariales, en las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, ahora con el clúster, hace unos años me tocó participar junto con Cámara de Comercio, organizamos con la Canaco aquí en Guadalajara una revisión de la norma oficial mexicana, la 240. Y en esa revisión, justo mi parte filosófica me hacía preguntarme, bueno, pero ¿cuál es la importancia de esta
Norma? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué buscamos de fondo? Bueno, todo esto, para responder a tu pregunta, la parte filosófica fue uno de los principales elementos que me orientaron a dirigirme a la bioética. Y justo porque el estarme preguntando me hizo cuestionarme, bueno, todo esto que me estoy pregunte y pregunte, ¿hacia dónde va y cómo lo puedo orientar mejor en mi actividad profesional? Y me encontré que en la filosofía, bueno, hay muchas ramas también de la filosofía, como hay muchas ramas en la biomédica. Y en la filosofía una rama es la bioética, bueno, la ética, y de la ética la bioética, que es la ética aplicada en el ámbito biológico de la vida, en el ámbito de la vida. Entonces, pues vi una oportunidad muy interesante de poder aplicar lo que estudié de filosofía, combinándolo con lo que más me apasiona, que es la biomédica, y mejor aún, con lo que me dedico, es el ámbito empresarial, porque la parte bioética que me estoy dedicando o que estoy profundizando con este posgrado que estoy haciendo, es en la bioética de la industria, bioética empresarial. Bueno, ponerte un ejemplo muy sencillo para finalizar la respuesta, o sea, investigar o cuestionarme e indagar sobre cuál es el modo bioético o ético de actuar de las empresas. Porque al final del día, cuando estamos hablando de una empresa, por naturaleza una empresa tiene fin de lucro. Esa es la naturaleza de las empresas, así se llama, empresa con fin de lucro o asociación civil sin fin de lucro. Fin de lucro. Entonces, estamos hablando que si una empresa obtiene el mayor rendimiento posible desde el punto de vista económico, pues es una empresa exitosa. Ahora, eso quiere decir, y ahí viene la pregunta bioética, eso quiere decir que es una empresa exitosa, económicamente hablando, es una empresa ética o bioética. Quizá ahí donde pues no coinciden, porque podemos decir que una empresa logró su venta millonaria vendiendo X medicamento o X dispositivo médico, pero a costa de la vida de las personas, excluyendo a algunas personas, cerrándoles el acceso, y al final del día pues no matándolos, pero sí ocasionando indirectamente hasta la muerte de alguna persona. Entonces, pues son algunos de los cuestionamientos que nos hacemos, y que también queremos desde el clúster, tanto yo a nivel personal como desde el clúster, empezar a impulsar, o sea, una perspectiva bioética de la industria de dispositivos médicos, donde sí, la empresa, o sea, donde creemos que puede coexistir una empresa exitosa económicamente a la par que una sociedad con empresas bioéticas o responsables con la sociedad. No sé si respondí la pregunta. Sí, creo que hasta de más. No, porque es algo que creo que muchas empresas no profundizan, no lo ven, no lo visualizan, y siempre pues desde la raíz, ¿no? Que todas las empresas, hablando yo como desde el punto empresarial, ¿no? Buscamos el lucro, ¿no? El rendimiento máximo para seguir operando, para seguir creciendo, ¿no? Pero muchas veces el crecimiento no lo visualizamos quizás en un efecto secundario que pudiéramos ocasionar, quizás no con dolo, pero el hecho de omitirlo no te hace que no te exime de la responsabilidad. Y creo que desde la industria y ahora en la pandemia creo que podemos ver múltiples ejemplos, ¿no? Sí, de hecho. Desde lo que decías de los cubrebocas, ¿no? Que yo veía memes, ¿no? Que decían no sé, del cochiloco y eso, es que de repente pues que se dedican a vender drogas, ¿no? Ya el negocio ya no son las drogas, ¿no? Es el vender cubrebocas. Digo, hasta dónde se ha llegado a perder la esencia de que en ese momento los cubrebocas eran un bien necesario, prácticamente, que podían poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? Por la cuestión de que están vulnerables al contagio, por no poder cubrir un gasto, poder no cubrir un gasto, sino poder cubrir adquirirlos a un costo accesible, ¿no? Claro. Por el desabasto, ¿no? Pero ¿cuántos no se dedicaron a acaparar a un costo irresponsable, ¿no? ¿Cuántos no se dedicaron a hacer movimientos que de alguna manera pudieran perjudicar de manera indirecta? Sí, es correcto, ¿no? Y también me tocó ver perfectamente ese tipo de casos en los cubrebocas. Y otros ejemplos que se me vienen ahorita a la mente es, por ejemplo, el tema del gel de mano, que ahora que empezó fuerte la pandemia, pues empezaron a surgir de todos lados ya fabricantes de alcohol y vendedores de alcohol,
pero alcohol con grados de alcohol o con compuestos, si no me equivoco, el metanol o algún otro compuesto, no soy experto en el tema, que no son correctos o que son nocivos. Y eso pasa con todo, al final del día todo dispositivo médico, al estar en contacto o de alguna manera intervenir en la vida de las personas, tiene que garantizarse su correcto funcionamiento, e inclusive su costo-beneficio. Como todo medicamento que puede provocar daños adversos, pues también hasta un marcapasos puede provocar irritación, puede provocar un rechazo del cuerpo. O sea, todo dispositivo médico tiene que usarse con responsabilidad, y en una industria donde no existen principios bioéticos, donde solo se busca el lucro, pues no va a buscarse eso, se va a buscar vender, y si el equipo falla, no hacerme responsable o desaparecerme. Y eso se vio pues ahorita, como dices, mucho en la pandemia, que empezaron a surgir, pues sí, cubrebocas que a veces no cumplían con los estándares, o gel que no cumplía con los estándares, o ya en tal lugar dijeron que tal medicamento podía ayudar contra el COVID, y ya entonces uno acapara y empieza a revender carísimo, sabiendo que, o sin saber siquiera si ese medicamento o ese compuesto va a servir. Entonces, en última instancia, poniendo en riesgo la vida de las personas, o simplemente robándolas. Entonces, creo que muchas veces no se pregunta la gente, en las mismas empresas, la sociedad no se pregunta, o no se hace esos cuestionamientos éticos, bioéticos, pero creo que sí tienen una práctica. O sea, muchos lo ven como la parte filosófica o la ética como algo teórico, como algo que no sirve o algo que no tiene practicidad. Sin embargo, yo creo que la bioética es de lo más práctico que hay. Pues ahorita pusiste unos ejemplos bien concretos. O sea, el que acapara cubrebocas y los vende más caros, eso es bien práctico, y es son prácticas no éticas. Y así nos podemos poniendo más ejemplos, pues, que sí impactan en la vida de las personas. Sí, y desde la perspectiva de la industria, ¿no? Del fabricante, ¿no? Creo que desde que estás desarrollando un dispositivo, muchas veces los dispositivos médicos aplican mucho la cuestión de que se fabrican con la máxima intención de rentabilizarlos al mayor punto, ¿no? Yo, por ejemplo, hace unos años me interesé mucho por la economía circular. Entonces yo me quería inclinar un poquito hacia la economía circular en tecnologías para la salud. Dentro de mi investigación, de lo que empecé a profundizar, topas con pared, ¿no? Porque ya estamos que la industria de dispositivos médicos, aunque no es una industria de muchísimos años, pero que estamos hablando que ya hay ciertos, ahora sí que, no quisiera decir marcas, pero sí como compañías líderes que ya marcan una tendencia. Entonces sí, la tendencia es en la creación del dispositivo médico entra desde una rentabilidad, buscar la rentabilidad máxima, ¿no? Es correcto. Y yo me preguntaba por qué no se pueden desarrollar dispositivos médicos desde una práctica donde se pudiera hacer esto de economía circular, ¿no? O sea, que los equipos se pudieran no rentabilizar hacia la compañía, sino extender la vida útil y que puedan llegar hacia más personas, ¿no? Yo me especialicé mucho también en la cuestión del equipo médico reacondicionado, ¿no? Y yo tenía muchos problemas en la cuestión de cómo el equipo médico reacondicionado, desde esta parte, ¿no? De que no es correcto porque X marca ya lo descontinuó, ¿no? Sí, pero es útil, y en economías emergentes el equipo, en África hay equipos, no sé, de X cantidad de años, ¿no? Pero uno dice, ya está descontinuado, sí, pero se le va a quitar el acceso a la atención en salud en esos lugares donde no va a llegar un equipo de $50,000, cuando con esos mismos $50,000 se puede atender a más personas a través de algún equipo médico, ¿no? Hablando de desfibriladores y hablando de quizás máquinas de anestesia, de cirugías, lo que se te ocurra, ¿no? En dispositivos médicos. Pero desde ahí ya se marca una tendencia en la fabricación, ¿no? Esta cuestión programada de la tecnología, que ya no solamente aplica en los celulares, ¿no? Ya aplica incluso hasta en los dispositivos médicos, ¿no? Entonces, correcto, desde la industria no se ve esa parte de que desde la fabricación, desde el desarrollo, desde la innovación que se está pretendiendo, no se analizan esos factores que van a impactar quizás no en 2-3 años, sino en 5 o 10 años que se descontinúa la tecnología.
Incluso yo iba a preguntarte esta parte de la correlación filosófica con la biomédica, pero creo que ya la profundizamos, la profundizaste muy bien. Yo conecto mucho con esta parte, porque sí, parte de mi misión de vida es lograr, quizás no lograrlo, ¿no? Porque va a ser algo muy difícil, pero poder contribuir a mejorar el acceso a la atención médica, principalmente en Latinoamérica, pero lograr un mejor acceso a la atención médica, ¿no? A través de tecnologías para la salud. Y creo yo que desde esa perspectiva lo puedo lograr, ¿no? Pero algo también que se me hizo muy interesante fue la parte que mencionabas del clúster a través de las agrupaciones empresariales, la parte de la innovación y el desarrollo. ¿Qué factor de cambio encuentras que ofrece el clúster a las agrupaciones empresariales desde esta perspectiva, o desde la esencia pura de lo que es el clúster? Claro, muy buena pregunta, y me encanta, de hecho, porque me encanta hablar del clúster, porque a eso nos dedicamos. Mira, el clúster, bueno, la palabra clúster por diccionario significa habla de agrupar. Digo, porque hay clúster en temas de TI o de biología. En el ámbito empresarial, un clúster habla de una agrupación empresarial, pero la novedad de un clúster respecto a otro tipo de agrupaciones empresariales, llámense clubes empresariales, un grupo de empresarios que se juntan o más, lo interesante del modelo de un clúster es que propone una figura nueva que en otros ámbitos de agrupación no existe, que se le llama cluster manager, o el administrador del clúster, que se propone que sea una asociación civil sin fin de lucro. ¿Y esto por qué? Porque, como bien te comentaba, toda empresa tiene fin de lucro. Entonces, si tú juntas 10 empresas, o 10 amigos que son empresarios, cada quien con su empresa, se juntan para trabajar en equipo y vender más, al final del día estamos hablando de 10 unidades económicas o de negocio, que cada una, por su propia naturaleza, y es correcto porque así es su naturaleza, va a buscar la mayor rentabilidad posible, inclusive la mayor rentabilidad posible más que el otro, la mayor posible, inclusive si le gano al otro. En ese sentido, yo sí conozco, sí hemos visto, quizás conocido muchos casos de clubes empresariales o de amigos empresarios que se juntan para colaborar, que funciona, y a lo mejor funciona bien, pero eventualmente o va a pasar o puede pasar pues que uno quiera más agua para su molino. Ahorita conozco varias asociaciones empresariales de empresas pues, que se juntaron, donde el líder es un empresario, y eventualmente pues él o ella llegan a querer buscar más para él o ella que para los demás, y en cierto modo puede ser un poco normal, pues porque tiene su propia empresa y quiere ganar más. Entonces, lo novedoso del clúster, o de esta perspectiva de clúster, es que quien dirige, quien organiza, no es una empresa, es una asociación civil sin fin de lucro, donde que todos los empresarios son miembros, o ya sea por acta constitutiva, o por un convenio, o por un proceso de adhesión, un formato, lo que sea. Todos forman parte de este grupo, dirigido por una asociación civil. Al ser sin fin de lucro esta asociación civil, lo padre es que esta asociación va a buscar el mayor beneficio posible, pero para todos por igual. Digo, obviamente estamos hablando de lo teórico, porque pues podría darse el caso de algún conflicto de interés, o que se decante más por alguno que por otro. Pero en la teoría, el clúster se propone que al ser una asociación civil sin fin de lucro, no busca rentabilidad, solo busca su autosustentabilidad, y de ahí en más dirigir el beneficio a todos sus miembros por igual. Esto, así de pasada, mencionarlo, esto de la teoría de los clústeres lo propuso un teórico llamado Michael Porter. Por si a alguien le interesa el tema, lo puede investigar un poquito más. Y en el mundo existen varias metodologías sobre, esto nosotros no nos inventamos el hilo negro, y justo nosotros seguimos una metodología europea propuesta por una asociación que se llama ESCA, son sus siglas, en inglés es European Secretariat for Cluster Analysis. Ellos proponen una metodología que se llama Cluster Excellence, y esta metodología aplica para el clúster que sea, si es un clúster automotriz, de frijol, de ganado, de lo que sea, o biomédico. Te pone varias pautas, estrategias, sugerencias, de guías de cómo como clúster debes trabajar, y te dice, tú sigue estas líneas
y vas a mejorar o apoyar a tu industria. Y nosotros seguimos justo esa metodología que propone 8 plataformas entre las que se encuentran pues innovación, mejorar o capacitar al personal, el desarrollo del talento, la promoción del emprendimiento. Entonces nosotros son las estrategias que seguimos. Justo nos acabamos de certificar a principios de este año, obtuvimos el reconocimiento por este organismo europeo, una certificación. Es como si fuera un ISO, vamos a decir, es como si fuera una norma de calidad que establece así ciertos lineamientos de cómo operar. Acá es igual, ciertos lineamientos de cómo operar como cluster manager, o sea, como administrador del cluster, garantizando así en la medida de lo posible un beneficio para todos. Entonces digo, esta es la metodología de clúster. A nosotros nos gusta porque ya un poco más coloquialmente me gusta llamarla que es una metodología gana-gana, o sea, es ganar-ganar, donde ganan todos los involucrados, ganan. Porque en esta teoría de clúster el objetivo principal es aumentar la competitividad de las empresas. ¿Cómo? Pues a través de diferentes estrategias, como puede ser el desarrollo de talento, la promoción de la innovación, etc. Lo interesante es que en esta teoría, tú mejoras a las empresas, entonces las empresas son más rentables, tienen personal mejor pagado, mejor capacitado, más feliz, o simplemente al ganar más, pagan más impuestos, y en consecuencia es una sociedad más estable, más feliz, donde hay menos delincuencia. Digo, obviamente no es que sea todo de inmediato, pero en la teoría sí funciona. O sea, una sociedad fuerte es una sociedad que tiene empresas fuertes, porque una sociedad con una industria muy sólida es una sociedad con mucho talento, con mucha gente bien pagada, y eso lo hemos visto también en otras sociedades. Esto del clúster, ya para concluir la respuesta, podemos ver un ejemplo en lo que se le conoce como el famoso Silicon Valley. Digo, que vemos así conjuntos de empresas en Estados Unidos, en California, donde hay mucho talento, empleos bien pagados, etcétera. Digo, no es que aspiremos a ser a ellos, pero sí a tener una mejor sociedad. Sí, a generar un ecosistema de innovación, ¿no? Es correcto. Como tal. Sí, también hace un tiempo leí un parte de eso, de lo que eran los ecosistemas de innovación y cómo los clústeres tenían un papel muy importante en el impacto tanto económico como en el desarrollo económico, social de cierta, llamémosle región, ¿no? Y esto pues no solamente quizás fue Silicon Valley, ¿no? Si también se puede reflejar como en Boston, ¿no? Que es creo que el más icónico y del que menos se habla, ¿no? Donde pues podemos observar el MIT, podemos observar que grandes empresas colocan estratégicamente sus oficinas o sus corporativos para captar el talento. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado una base, un ecosistema que va a impulsar la innovación, el desarrollo, el emprendimiento y una productividad, ¿no? Que el impacto económico se ve mucho sobre las clases medias, se ve mucho los índices de pobreza que van bajando. Entonces creo que este papel que juegan los clústeres pues es excelente y pues muchas felicidades por lo que han logrado. Gracias. Y pues este año pues con esta certificación creo que habla mucho mejor del trabajo que se está haciendo, ¿no? Y que muchos no lo notan o quizás no le consideran el factor relevante, pero quizás en 5 o 10 años lo van a notar y van a pensar que fue de la noche a la mañana, ¿no? Sí, sí, de hecho eso exactamente, tienes toda la razón, o sea, porque ese tipo de cambios al ser sociales y hablando de, como tú decías bien, de ecosistemas, no son cambios de la noche a la mañana. Justo a mí me gusta ver un ejemplo aquí en Guadalajara, en nuestra ciudad, que es un caso de éxito, que es el clúster de TI. Aquí en Jalisco surgió hace ya más de 10 años un clúster, justo igual como nosotros, un clúster que se llama IJALTI, Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, conformado por empresas, por gobierno y por universidades. Se juntaron para promover el sector de TI. Y años después, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos un Guadalajara donde si uno voltea afuera puede ver a Intel, IBM, HP, Oracle, Bosch, Continental, Flextronics, y puedo de la lista seguirla enumerando. O sea, muchas universidades, donde en casi todas las universidades de Guadalajara hay carreras afines a TI, a computación, programación, informática. De hecho, en Guadalajara las carreras de TI son de las mejores pagadas, o sea, doblando el sueldo de casi cualquier otra carrera, incluidos biomédica. Sí. Son sueldos así estratosféricos, porque son sueldos que igualaron ya o casi, pues, bueno, quizá no exactamente igualar, pero lo que pagan en Estados Unidos o en Europa. O sea, pues son sueldos muy altos. Entonces,
pues va todo de la mano, o sea, es el desarrollo, creció la industria, crece el talento, de hecho muchos programas de apoyo gubernamentales durante fácil 10 años fueron dirigidos exclusivamente al sector de TI y ahorita a mí me da gusto ver que ya se están dirigiendo ahora a biomédica. Pero bueno, eso justo nos habla de un trabajo que duró años, o sea, durante años se trabajó y ahorita a lo mejor alguien recién egresado de computación se le hace fácil y dice, mira, ya está HP o está Tata y van y tienen sueldos de 40,000 pesos en recién egresados. Pero para que lograran tener eso, o sea, para que pasara eso, o sea, fue un trabajo de más de 10 años, yo creo que 15 o 20 y se trabajó muy duro, o sea, por personas ahorita ya mayores que estuvieron en la industria, en universidades como la UDG, en gobierno, en las secretarías de aquí. Fue un trabajo inclusive hasta federal y de muchos años, y también creo que ayudó mucho que se diera continuidad, inclusive a través de los cambios de gobierno, a esta estrategia de promover las tecnologías de la información. Digo, me gusta ponerlo como ejemplo porque creo que ahora es el momento, o sea, llegó el momento de la biomédica o de todo lo que es tecnología para la salud. Y justo esta lamentable pandemia, de lo malo que ha traído, de entre lo malo que ha traído, un aspecto positivo es que permitió centrar el foco de atención sobre este sector. O sea, antes, por ejemplo, nadie sabía que era que un KN95, un N95, que eran los ventiladores, o sea, nadie hablaba de eso, y ahora ya todo el mundo habla de eso, ya saben, o sea, hasta personas que no tienen nada de formación respectiva de biomédica, pues ya saben que existen diferentes tecnologías para filtrar virus y, o sea, ya se empieza a hablar de esto, programas de apoyo de gobierno federal y estatal que están empezando a orientarse a esto, programas académicos, hay un poquito más, o sea, movió ruido, o sea, movió el piso e hizo ruido. Y digo, de lo malo, lo positivo es que creo que estamos ahorita como en el mejor momento para aprovechar esta ola o este reflector que está sobre el sector para impulsarlo y lograr, como tú comentas, que en unos 10 años este ecosistema, un mediano plazo, digamos, ni siquiera largo, un mediano plazo, 5 o 10 años, este ecosistema evolucione y tengamos entonces una industria muy fuerte aquí con empresas nacionales, empresas extranjeras, universidades con más talento, mejores pagados, etcétera. Sí, y es un trabajo, yo lo recuerdo en el 2009, que cuando empezó de hecho esta vinculación o esta estrategia de la vinculación de academia, industria y gobierno, para generar este ecosistema. Yo recuerdo en el 2009 que hubo programas incluso que apoyaban para el desarrollo de software hospitalario. Me tocó participar en algunos y el gobierno ponía una parte, el hospital ponía otra, o disponían de recursos para poder implementar el desarrollo de software dentro de los hospitales, ¿no? Un costo muy, muy bajo en comparativa a lo que estaba en ese entonces, con las limitaciones tecnológicas que ahorita pues ha avanzado mucho de ese entonces para acá, ¿no? Pero eso habla de que todo ese trabajo atrajo inversión extranjera que permitió impulsar esa digamos toda esa área, ¿no? Y también a mí me sorprendió hace unos meses cuando empecé a escuchar los sueldos de las bases de nómina con la que estaban trabajando. Dije, para poder cubrir esas nóminas tienen que ser empresas transnacionales o venir inversión extranjera para cubrir esas cantidades, ¿no? O exportar el talento, ¿no? Exportar lo que se está fabricando aquí o lo que se está desarrollando aquí. Y justo eso te iba a preguntar, ¿cuál en concreto de esta parte, ¿cuál es el impacto de la innovación y desarrollo tecnológico en la industria de dispositivos médicos en México e incluso en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es el impacto que se juega? Bueno, hay varios elementos que responder respecto a la innovación en ese sector. Primero, yo creo que el impacto que puede tener la innovación en nuestro sector es altísimo, o sea, un impacto muy grande directamente en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de que cada innovación que se tiene para un dispositivo médico, o sea, cada que un dispositivo médico se mejora, pues directamente o indirectamente, pues dependiendo del dispositivo, se está mejorando la vida de las personas o se está acortando una enfermedad
o digo, pues como cualquier dispositivo médico, no sé, un marcapasos nuevamente, o una prótesis, pues cada salto que se da de innovación con una prótesis, pues está mejorando la calidad de vida de una persona. Ahora bien, ¿cuánto es aquí en México? ¿Cuánto es o cómo se da esto? Yo creo que con base en la información que hemos recopilado en los últimos años en el clúster, podemos decir que México está en pañales. No quiero ser un poco pesimista ni derrotista, más bien esperanzador, pero nos encontramos ahorita con en los diagnósticos que hemos realizado nosotros, nos encontramos que la industria de dispositivos médicos o tecnologías para la salud en México, el 80% aproximadamente de las empresas o más se dedican a venta, mantenimiento, servicio, comercialización y aproximadamente un 20% se dedica a lo que es innovación. Y aquí estoy contando a todos los manufactureros también de insumos, de cubrebocas, guantes, overoles, etcétera. Realmente es muy poco lo que se hace de innovación en México, lamentablemente. O sea, la mayoría de los equipos médicos que se utilizan en hospitales, que se venden, que se les da servicio, pues son extranjeros, muy poco. De hecho, creo que lo que más se fabrica aquí, pues es dispositivo médico de poco valor agregado. Estaba hablando, como te digo, de canaletas, de jeringas, agujas, cubrebocas, guantes, vendaje, gasas, etcétera. No quiero decir que no haya innovación, o sea, sí conozco algunas empresas muy innovadoras, pero no es mucho. Ahora, justo es uno de los principales problemas que nos encontramos en el clúster. Recién cuando arranca el clúster, hacemos un estudio. Lo hicimos focalizado en Jalisco, pero creemos que esto refleja, hacemos un espejo del panorama nacional. Y este estudio que hicimos nos arrojó justo esta realidad de que no se innova, casi no se innova, es muy poco. ¿Y por qué no? También nos lo preguntamos y nos pusimos a investigar y descubrimos que en México hay, entre muchos pues, hay principales 3 elementos que obstaculizan la innovación. Hay más, pero los principales 3 que encontramos es, primero, el ámbito regulatorio y normativo. Sobre todo que se ignora y se desconoce. O sea, nos hemos encontrado con muchas empresas que creen que hacer un dispositivo médico pues es fácil, porque como son muy buenos en ingeniería o en tal rama, pues y lo pueden hacer bien y son muy buenos, pues lo pueden hacer, no sé, en 6 meses y hacen un dispositivo en un año, o rápido. Pero pues sorpresa, se topan con que hay una norma oficial mexicana de buenas prácticas de manufactura, que si no la cumples no te van a dar un registro sanitario, que si no tienes el registro sanitario no puedes vender, y que para el registro también, dependiendo de la clase de tu dispositivo médico, hay que hacer pruebas clínicas o dependiendo de la naturaleza de tu dispositivo. Y se topan con que para que un dispositivo médico de innovación mexicana salga al mercado, pueden pasar 5 o 10 años y inversiones de millones de pesos. Entonces nos ha tocado acompañar del clúster muchos emprendedores que fracasan o se topan justo con la pared de, oye, es que yo no sabía que tenía que sacar un registro sanitario, y yo, pero también tengo que cumplir buenas prácticas de manufactura, y oye, también tengo que tener un aviso de funcionamiento, y oye, se empiezan a topar con cosas que algunas no tienen costo, otras sí, desde la pura implementación, la consultoría, el trámite que dura años, o las pruebas clínicas. Muchos se rinden, y lo que hemos visto es que muchas empresas, muchos lo que optan es, o sea, les gusta el tema, obviamente, no lo van a dejar. Entonces, ¿qué dicen? Pues mejor compro un producto de una empresa extranjera que ya tenga FDA o que ya tenga registro sanitario. O si no tiene, pero ellos me van a dar todas las pruebas, me dan todo el documento, o sea, ya nomás es el trámite, pero ni siquiera soy yo el principal responsable. O lo hago, pues, pero ya nomás hacen el puro trámite, ya no hacen todas las pruebas o años de... Ya nomás lo tramitan y revenden, porque se les hace lo más fácil, e inclusive más fácil, que ojo, no quiero demeritar los que lo hacen porque también es muy loable, con eso se sustenta la industria. El mantenimiento, pues, es un equipo que, pues, equipo revendo, o ni siquiera revendo equipo extranjero, solo aprendo a arreglarlo y pues voy y lo arreglo y se acabó. Entonces, digo que es muy loable su trabajo, claro, como todo trabajo dignifica. Sin embargo, aquí hablando de la innovación, pues no hay innovación, y uno de los principales topes es esto regulatorio. Segundo tope en la innovación es mencionaste tú un poquito que este ecosistema de dispositivos médicos en México es un poco cerrado, es decir, ya están los actores bien posicionados, o sea, el hospital siempre le va a comprar al mismo proveedor, es muy raro que se abra, pues, tanto público como privado, luego ya están casados con X marca, con X proveedor, muchas veces extranjero o con el favorito, y entrar, pues, es bien difícil. Y en ese mismo sentido de que ya está todo bien posicionado,
y que es bien difícil tocar puertas o entrar a algún lugar nuevo, también es muy difícil conocer quiénes están. O sea, me tocó, o sea, lo que es vincular, pues crear realmente un ecosistema donde haya interacción entre los actores. Nos ha tocado justo en el clúster acompañar empresas que no tenían ni idea de quién era su competencia, no tenían ni idea de que había universidades que tenían expertos o que aquí en Jalisco hay centros de investigación de CONACYT con capacidades muy grandes, como el CIATEG, el CIATEQ, o que está Sinvestab, como te decía, que las mismas universidades tienen laboratorios. O sea, nos ha tocado ver empresas que me dicen, no, es que compré una máquina, una impresora 3D para hacer mi prototipo y me costó tanto, pero nomás lo querías para el prototipo, mejor te hubieras acercado al TEC de Monterrey o te hubieras acercado a tal universidad o a otra empresa y que te lo renta por un 10% del precio para la única vez que tú lo requerías realmente. Digo, por ponerte un ejemplo. Entonces, segundo elemento, la vinculación. Y tercero, tema de capital. También hemos visto que muchos emprendedores lo que más se quejan o lo que más batallan es con el levantar capital. Hay poco inversionista y justo va de la mano con, a lo mejor con esto de lo regulatorio, porque no sé, un inversionista que le meta a una app prometedora de lo que sea, pues en un año puede recuperar su inversión, o a un aparato, pues un gadget de lo que sea, en un año, 2 años, digo, en poco tiempo, digo, no quiero ser así tan preciso. Pero en cambio en dispositivo médico, un inversionista que empieza desde cero el proyecto puede tardar 10 años, o sea, 15 años, no sé, y hay pocos son los que están dispuestos a apostarle. Claro, la rentabilidad va a ser estratosférica, pero muchos quieren pago ya, gano ya, o sea, rápido. Entonces creo que esos son, entre otros, los principales elementos que obstaculizan la innovación. Creo que tiene mucho impacto en México, creo que tendrá en los próximos años mucho más impacto si se logra llevar esto a buen término, o sea, que se invierta la proporción de 80-20 empresas no innovadoras y poderlo invertir, pues no 80-20 quizá, pero empezar a revertir la tendencia y hacer que haya más empresas innovadoras. Sí, ir subiendo un 25, 30, 40. Poco a poquito, sí. Sí, porque sí, y esa parte de capital es un tema y sí, nadie apuesta, bueno, son pocos lo que apuestan, ¿no? A esa estrategia a largo plazo y se van por los negocios más tradicionales, ¿no? Le apuestan al retorno inmediato. Sí. Y claro, no hay esa educación de inversión en el inversionista aquí en México. Y esto nos lleva pues a los diferentes retos, ¿no? Los retos que presenta. Y para cerrar mucho de esta conversación, nos iríamos por los retos, ¿no? Tenemos los retos de la bioética y la ingeniería biomédica, los retos en el desarrollo de dispositivos médicos, y que esto nos lleva a comprender un poquito más cuáles son los retos del clúster, qué viene para el clúster como retos, y que esto nos permita plantear la perspectiva actual, o desde tu perspectiva actual, la perspectiva actual de la industria de dispositivos médicos, no solo en México, sino en Latinoamérica. Gracias. Yo creo que en México y Latinoamérica la perspectiva es muy positiva, o sea, muy esperanzadora. Como decía ahorita, la pandemia ayudó a voltear el reflector y creo que los siguientes años van a ser años clave, donde, o sea, le apuesta tanto el sector público como privado, como universidades, le apuestan a promover la innovación, el desarrollo, la tecnología, la biomédica. O se pierde la ola y se apaga. Yo creo que va a ser positivo. O sea, yo creo que sí se va a aprovechar y yo auguro que en los próximos 10 años la biomédica en México va a ser lo que ahorita es TI en Jalisco y en México, muy fuerte. Y se exporta mucho desarrollo mexicano también. Yo creo que eso es lo que se espera. Para el clúster que estamos promoviendo, ¿cuáles son los principales retos? Lo resumiría en innovación bioética, justo anclado. O sea, creo que nuestro reto es promover la innovación en las empresas con todo esto que ya comenté, pero ahora desde una perspectiva bioética, donde la clave de la bioética para la ingeniería biomédica creo que está en dos elementos. Uno, en entender bien pues el concepto de persona, de la dignidad de la persona, de dignidad del ser humano. Y segundo, también el concepto de bien común. Un poco opuesto al concepto de bien personal o bien particular. Porque muchas de las empresas al final del día lo que yo he visto es que como esos que acaparaban cubrebocas o que acaparaban X elemento relacionado con la pandemia, pues lo que buscan al final del día es mi bien particular, pues yo voy a ganar más y ya, o sea, no me importa si el que va a tomar este medicamento que en realidad no sirve para COVID se va a morir o no se va a morir, o si este cubreboca que no sirve pero yo lo voy a vender como que sí, un falso N95 o falso KN95, no me importa si se va a enfermar o no.
lo que me importa es yo ganar más. Digo, esa es una perspectiva, además de egoísta, pues poco ética. Y lo que yo le apostaría a mi título personal y como clúster institucionalmente le estamos apostando es a promover más bien el concepto de bien común, donde el bien común no se refiere al bien de las mayorías, ni al bien de los demás a costa mía, sino al bien de todos, al bien mío. Yo como empresa voy a generar una ganancia, claro, porque hay un costo, tengo que pagar nómina, tiene que ser rentable y tiene que dejar ganancia, tiene que dejar un lucro, es correcto, pero que al mismo tiempo sea accesible, no sea abusivo, que no se acapare, que no haya prácticas de este tipo poco éticas. Y creo que la clave está en inyectar, o por así decirlo, cambiar, o sea, esta metodología, esta ideología, o cambiar la mentalidad, más bien, cambiar la mentalidad desde los procesos esos iniciales de innovación. Y creo que una de las herramientas más grandes que podemos apoyarnos en el clúster y en México es de la parte normativa. O sea, en México tenemos pues instituciones, fuertes o no, digo, no es tema ahorita, COFEPRIS, por ejemplo, el COPRISJAL, pero tenemos marcos regulatorios que creo que lo que tenemos como, o sea, yo creo que el reto principal como clúster que tenemos es fortalecer estos marcos regulatorios, porque justo un registro sanitario de un dispositivo médico lo que busca es garantizar que el dispositivo médico es seguro y eficaz. Entonces creo que si este marco regulatorio va impregnado de un tinte bioético donde justo quiero que sea seguro y que sea eficaz para salvar la vida de las personas, o sea, para no jugar con su vida. Si fortalecemos este marco regulatorio, creo que estaríamos fortaleciendo la bioética y fortaleciendo la innovación también, porque entonces evitaríamos que haya equipo médico apócrifo. Si se fortaleciera esto más y se buscara que las empresas lo cumplimenten bien, pues evitaríamos que haya empresas que estén vendiendo alcohol nocivo, o que estén vendiendo un equipo médico o un medicamento que ellos saben que es nocivo, pero pues lo están vendiendo porque deja. Entonces, yo creo que eso es el principal reto. Entonces, innovación, bioética, y el mecanismo sería promover la parte regulatoria, hacerla más accesible, tanto económicamente como de conocimiento, pues, porque hemos visto que o la ignoran, o los que sí la conocen es muy cara o muy tardada. Entonces, hacerla más accesible, más amigable, sin que eso le quite rigor, pues, porque es garantizar la vida de las personas. Pero yo creo que ahí está el reto, o sea, en la parte normativa y regulatoria en México. Sí, coincido mucho contigo en esa parte, porque es uno de los factores que va a ayudar a impulsar y a generar un mayor impacto en tanto la innovación, en el desarrollo y tanto en la parte económica, ¿no? Que puede atraer inversión. Y pues no me queda más que pues agradecerte y de alguna manera ir concluyendo la plática y en esta parte para cerrar hemos hablado mucho desde tu experiencia en la ingeniería biomédica, tu pasión, porque esta plática hablo mucho de que es para apasionados de la biomédica, porque pues también dentro de la misma industria tenemos mucho hater, hay mucho hate, hay mucho, se habla mucho odio acerca de la carrera. Creo que se ha avanzado mucho, hay diferentes actores que lo han hecho, tanto desde las organizaciones profesionales de la salud como tú, que han participado en en generar este ecosistema, ¿no? Se ha avanzado mucho, no es lo mismo cómo estamos ahorita o cómo estábamos hace 10 años, como estábamos 15 años, o incluso antes de que nosotros entráramos a la carrera, ¿no? Y aquí me gustaría como cerrar, donde tú dejes algún mensaje. ¿Qué recomendaciones tú le darías a estudiantes y a futuros estudiantes que están interesados por la biomédica? ¿Y qué recomendaciones le darías tú a los colegas, ¿no? dentro de la biomédica? Bueno, a los estudiantes primero me gustaría compartirles una frase que a mí me gusta mucho y que ha sido una de las frases que ha marcado mi vida. Es como un lema personal. La frase dice: el chiste es pensarle. Y me gusta mucho la frase porque creo que como biomédico uno tiene de entrada tiene una perspectiva muy amplia de poder elegir hacia qué ámbito biomédico laborar. Segundo, pues tiene muchos retos porque ya sea que uno esté en hospital o que uno quiera emprender una empresa o hacer un producto innovador, o sea, sea donde sea que uno esté,
el ámbito biomédico presenta siempre muchos retos. Y esos retos luego pueden abrumarnos, o sea, puede abrumarnos de repente, ay, ¿a dónde me dedico? A la programación, me encanta también la química, me encanta todo, y como que puede abrumar mucho la parte biomédica, pues, de la amplitud. Inclusive el término dispositivo médico es bien amplio en la ley mexicana también, o la definición de la OMS, es bien amplio el término dispositivo médico. Entonces, ¿a qué te vas a dedicar? ¿O qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Puede abrumarnos mucho luego el ámbito biomédico. También cuando quieren emprender, recién egresados siempre quieren, pues, hacer algún proyecto, emprender, se topan con, pues, la realidad que es dura y difícil, y se echan para abajo, se vienen para abajo. Entonces yo lo que les dejaría, primer mensaje, bueno, mi mensaje es que el chiste es pensarle, es decir, todo se puede, o sea, todo se puede, solo el chiste es pensarle. O sea, yo creo firmemente en la capacidad del ser humano y en la capacidad de cada persona para lograr grandes cosas. O sea, yo creo que todas las personas podemos lograr grandes cosas. Y sin demeritar a los demás, más un ingeniero biomédico. Porque el ingeniero biomédico pues tiene esa capacidad de integración. Como comenté, es un líder. Tiene un bagaje de conocimiento solo por la carrera altísimo. Entonces las aplicaciones de todo lo que puede hacer es casi infinitas, o sea, su capacidad es casi infinita. Entonces yo lo que recomendaría es, o sea, que todo se puede hacer, y cuando tengan un problema, pues recuerden que todo tiene solución, todo se puede hacer, el chiste es pensarle. Y a los colegas yo lo que recomendaría es, a los que ya están laborando, los profesionistas, empresarios, no conformarse. No conformarse con lo que ya tienen o con lo que ya tenemos actualmente en el sistema, sino que siempre buscar algo más, algo mejor. Y algo mejor desde una perspectiva bioética, que privilegie la dignidad de las personas y el bienestar común. Entonces, los que ya tienen una empresa, pues no se conformen y busquen tenerla todavía mejor. Los que ya venden X cantidad, pues que vendan más. Los que ya tienen tantos empleados, que empleen más. De hecho, esa sería mi última recomendación para los colegas que son empresarios o que tienen algún negocio. Yo les invitaría a que la mejor manera en la que pueden contribuir, bueno, entre otras, de la mejor manera que pueden contribuir al medio, al ecosistema, al medio, a nuestro sector, es brindando empleo. Yo creo que el empleo dignifica y permite crecer a las personas. Entonces les deseo que todos crezcan sus empresas lo suficientemente grandes para que puedan seguir contratando y empleando más gente, generando más talento. Es una gran recomendación, yo la tomo. No, te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista, conversación, y lo reitero, este espacio es para apasionados de la biomédica. Y para concluir, ¿hay algún mensaje, algo que quieras que los que lleguen a escuchar este podcast, que lleguen a ver el video, algún mensaje acerca del clúster, acerca personal, con lo que te gustaría cerrar? No, pues invitarlos a que nos conozcan, que nos visiten en nuestra página web, es clusteringeniería.bio. En nuestras redes sociales nos encuentran como Cluster Ingeniería Biomédica. Cualquier duda estamos a sus órdenes, sea persona física, sea universitario, académico, empresario. Y nada más agradecerte, Abel, y a todo tu equipo por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo que uno ha ido aprendiendo y conociendo en la vida. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y esto fue Biomech Talks. Los esperamos en el siguiente episodio. Gracias.